El fallo fue unánime, era muy esperada la audiencia que se extendió por varias horas esta mañana en el caso de Juan Trigatti, que deberá permanecer en prisión hasta tanto se resuelva una nueva apelación, una nueva instancia que supuestamente va a presentar la defensa del docente de la Escuela Ceferino Namuncurá, y estamos con las repercusiones en los tribunales santafesinos. Antonella, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Una mañana donde el foco de atención se puso aquí en tribunales, y en este momento estamos sobre calle 3 de febrero, en la puerta lateral del Palacio de Tribunales, porque desde este lugar saldría Juan Trigatti esposado ya directamente para ir a la cárcel, donde tiene que cumplir esta prisión preventiva. Los jueces no dijeron a qué cárcel lo van a trasladar, pero aquí hay una espera de los familiares de las 5 niñas víctimas de este caso tan particular, que están esperando verlo salir aquí directo hacia la cárcel, porque una vez que se conoció el fallo, la decisión de estos 3 jueces, que fue unánime, la persona, el acusado, queda detenido de forma inmediata. Recordemos un poco el contexto. Es prisión preventiva porque la defensa de Trigatti va a apelar el último fallo que hubo, es decir, que la sentencia no queda firme. Los jueces fueron claros en ese sentido. Estuvieron casi una hora argumentando la decisión, que fue unánime, de que cumpla prisión preventiva. Dijeron: nosotros acá no vinimos a analizar si sucedieron o no los hechos. Ya hubo en total 9 jueces en las últimas etapas que tomaron decisiones diferentes, es cierto, pero respecto de ese tema. Y tampoco vamos a revisar cuál es la pena, si debe ser mayor o si debe ser menor. Lo único que venimos a hacer aquí, dijeron los jueces, es decidir si él va a prisión preventiva. Y en ese sentido se tomaron tiempo para explicarle tanto a las partes como a los familiares, también de las víctimas que había en el lugar, por qué tomaban esta decisión. Y hubo 2 cuestiones esenciales, chicos. Por un lado, el doble conforme. Ellos creen que se agotaron las instancias de la justicia ordinaria. Recordemos que Juan Trigatti, el caso tuvo un juicio, el primer tribunal, el tribunal de primera instancia, resuelve por unanimidad, 3 jueces resuelven que él tenía que ser absuelto, que era inocente. Luego, tanto la Fiscalía como la querella apelan esa sentencia, y el primer tribunal de la Cámara de Apelaciones, 3 jueces, dicen que Trigatti es culpable. ¿Cómo se hacen estas revisiones de los casos y de las penas? Obviamente revisando todo el proceso que se dio anteriormente y al mismo tiempo las pruebas que se han presentado. La Cámara Gesell, esa entrevista que se hace a víctimas de abuso sexual menores de edad, fueron claves en ese sentido para que se determinara que él era culpable. Se vuelve a apelar esta medida y es por eso que se da el doble conforme. Otros jueces de la Cámara de Apelaciones vuelven a revisar el fallo y deciden por unanimidad que él es culpable de abuso sexual hacia 5 menores mientras daba clases en la Escuela Ceferino Namuncurá allá por el año 2021. Eso por un lado. Y el otro argumento que dan es que las vías se empiezan a restringir en cuanto a lo que es la apelación que puede hacer la defensa, porque lo único que queda en la instancia provincial es la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, donde se tiene que analizar si hubo fallos en cuanto a las garantías que se deben cumplir de los derechos en el proceso. Es decir, la Corte lo que puede determinar si hubo algún fallo constitucional respecto a todo lo que se hizo con el caso de Juan Trigatti. Siendo que es una instancia muy específica, ellos creen, los jueces creyeron, que aumentó el riesgo procesal, es decir, que aumentó el riesgo de fuga de Juan Trigatti, y es por eso que determinan que en el momento debía ser detenido para cumplir la prisión preventiva. Por otro lado, los jueces también sí dijeron que es cierto que Juan Trigatti siempre estuvo a derecho, participó de las 40 audiencias que hubo en 4 años y que fue 160 veces a firmar a las diferentes dependencias judiciales en la que tenía que presentarse como parte de las medidas cautelares. Todo eso explicaron los jueces para determinar que él tenía que estar en prisión preventiva. Los fiscales se mostraron muy conformes respecto de esta decisión, y esto decían cuando salían de la audiencia. Después de tanto, digamos, a pesar de tantas idas y vueltas, y después de 2 fallos condenatorios de segunda instancia, se dispuso ya la prisión preventiva del mismo.
¿Están satisfechos con esta resolución del tribunal? Desde ya creo que fueron muy claros que en esta instancia ya hay un doble conforme. Hay dos tribunales que hablaron de la responsabilidad, que las instancias que pueden llegar a seguir son instancias muy restrictivas, donde solamente se analizan cuestiones de tipo constitucional o arbitrariedades, pero no haya cuestiones de pruebas o de hechos, y que el riesgo justamente aumenta considerablemente, más allá que él haya cumplido con todas las obligaciones, ya que, como lo dijo el doctor Carraro, esa es la conducta esperable para cualquier persona que está sometida a un proceso. ¿Cuál es el argumento que plantearon ustedes desde la Fiscalía? Uno de esos, que había ya una segunda sentencia que confirmaba la del 24 de junio de la Cámara de Apelaciones, y era la que había justamente confirmado había dos resoluciones, por lo tanto ya la situación variaba considerablemente porque, como ya les dije, las instancias que siguen ya no se va a volver a discutir este tipo de cuestiones que se discutían sobre pruebas, quién intervino, quién no, sino exclusivamente cuestiones de índole de violación de normas constitucionales o convenciones internacionales. ¿Se trabó un embargo sobre el condenado? Se trabó embargo por parte de la querella. Por nuestra parte no. Doctora, ya quedó detenido. Quedó en prisión preventiva, porque todavía no es cumplimiento de condena hasta que la sentencia esté firme. No, desconozco, porque eso depende del servicio penitenciario. Pero en su casa, digamos, la prisión domiciliaria fue rechazada. Domiciliaria no, porque hay que cumplir los requisitos del artículo 10 del Código Penal, y en este caso no se daba ningún requisito. Él presenció la audiencia, la detención es inmediata. Ya lo detuvieron. Sí, ya fue detenido. Él estuvo presente en toda la audiencia. ¿Quedaron conformes del fallo? Sí, entiendo que sí. Son los fundamentos que se había planteado desde el Ministerio Público y bueno, con distinta terminología, con distintas palabras, el tribunal se hizo eco de los fundamentos sosteniendo la existencia de, por un lado, el peligro de fuga, teniendo en cuenta, bueno, en la instancia en la que estamos y la proximidad a que tenga que pasar efectivamente a ejecutar una pena. El primer fallo, cuando lo absuelven, fue bastante crítico respecto del trabajo de investigación que habían hecho por parte de la Fiscalía. Luego de estas dos instancias que se dieron y que finalmente fue condenado, y ahora esta prisión preventiva, ¿ustedes consideran que de alguna manera transparenta lo que habían hecho, el trabajo? Sí, a ver. El primer fallo efectivamente fue muy crítico de la labor del Ministerio Público, independientemente de lo cual los otros dos fallos dejaron a salvo, digamos, o establecieron una línea de corte entre lo que fue el primer fallo y los otros dos, y de hecho en los otros dos, si bien se mantuvo, con más razón aún en el último, si bien se mantuvo una remisión a lo que tiene que ver con la auditoría para evaluar cualquier responsabilidad que pueda haber de parte de algún funcionario del Ministerio Público, también se dejó a salvo que en caso de descartarse la responsabilidad del Ministerio Público en lo que tenían que ver con las cámaras, no me voy a detener porque ustedes recordarán, lo que establece el segundo fallo es que si no es responsabilidad de la policía y no es responsabilidad del Ministerio Público, es responsabilidad de las autoridades escolares. Doctor, a lo largo de la lectura de la resolución siempre se hizo hincapié no solamente en el riesgo de fuga, sino también en el monto de la pena, pero también en el tema de la justicia para las víctimas. ¿Esto ustedes creen que pesó y mucho a la hora de la resolución del tribunal? Y es difícil saberlo porque el tribunal, digamos, se ciñó en lo que tienen que ver con elementos que establece el Código Procesal para disponer la medida. Ahora, desde mi criterio, yo diría que sí, entiendo que también la decisión, y de hecho se planteó desde esta forma, desde el Ministerio Público, la decisión judicial es la forma en la cual el Poder Judicial se comunica con la sociedad. Y en este sentido creo que la decisión de disponer la prisión preventiva, al igual que las decisiones anteriores de la condena, mandan un mensaje a la sociedad en relación, por un lado, a la culpabilidad y en relación también a que no está dispuesto el Poder Judicial a permitir, a darle la opción, si quiere, a esta persona que se fugue, es decir, a permitir la impunidad, no solo ya por no condenarlo, sino porque no se permite la ejecución de la pena porque se retiró. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de los fiscales que intervienen en esta causa, Anto, luego de lo que fue tu crónica judicial, muy bien desarrollada, a la espera de que Trigatti salga esposado de los tribunales capitalinos. Pero estás con más protagonistas, ¿no?
Así es, estamos con Carolina Walker, que es abogada de la querella, representó a una de las familias de las niñas víctimas y está también ella a la espera de verlo salir a Trigati esposado. Nos decías, 4 años hace que estoy esperando. ¿Qué considerás de lo que sucedió hoy en tribunal? Creo que es más que yo estoy esperando, es lo que las familias vienen esperando, 4 años de mucho dolor, de mucha estigmatización, de mucha exposición, criminalización incluso de estas familias que en un primer momento fueron desoídas por la justicia, más que nada estas 5 niñas víctimas, y finalmente hoy el tribunal que dispuso la prisión preventiva decidió que había elementos suficientes, por supuesto, con 2 sentencias condenatorias para finalmente encarcelar a Trigati y que, bueno, comience de una vez por todas una etapa de tranquilidad para las familias y las niñas. Se lo preguntábamos a los fiscales recientemente respecto de que el primer fallo de primera instancia fue muy crítico respecto a la investigación y la contaminación de las pruebas y también el prejuicio que se había generado sobre el testimonio de las nenas, que eso podría haber cambiado lo que las niñas declararan. ¿Esto trae un poco de luz a todo eso que venían haciendo ustedes? ¿Creen que es una respuesta? Por supuesto, yo creo que tanto el tribunal que condena a Trigati, que es el tribunal integrado por los doctores Andrés, Creus y Tizón, como este fallo de segunda instancia, interpretan correctamente la evidencia y le dan una preponderancia a las palabras de las víctimas y entienden que fueron recogidas esas declaraciones de acuerdo a las convenciones internacionales y que además la interpretación de la prueba debe ser acorde a esas obligaciones internacionales del Estado. Incluso lo que hace el tribunal es interpretar de manera conglobada la prueba, entendiendo también que incluso hay prueba médica, prueba pericial, que constata lesiones en 2 de las víctimas. Y esto es importante decirlo porque fue tergiversado por quienes defendían al imputado. Quizá algunas personas, digamos, de buena fe creyó que realmente esas pruebas no existían y estos 2 fallos fueron contundentes al hacer esa interpretación de toda la prueba, que es muchísima, es muy abundante y es acorde a la normativa. ¿Confirma que hay pruebas médicas? Exactamente, hay 2 constataciones en 2 de las víctimas. No te voy a dar precisiones en relación a esas lesiones por una cuestión de secreto profesional y de resguardo de esas niñas, pero hay 2 pruebas contundentes, hay 3 médicos, un médico forense y 2 médicas pediatras que constataron en 2 de las víctimas lesiones vaginales. 4 años pasaron desde que se conoció el caso y que comenzó todo este proceso judicial. En cuanto a las niñas, ¿cómo están ellas? ¿Ya están en una etapa más grande? ¿Tienen mucho más comprensión de toda esta situación? ¿Cómo es el apoyo que se le ha dado por parte de la familia? Sí, cada una de estas niñas está resguardada por su familia. Algunas no volvieron a mencionar el tema por una cuestión de decisión de sus propias familias. Otras tienen pesadillas, tienen distintas secuelas de lo que les pasó, pero también hay muchas consecuencias en las familias. Por ejemplo, hoy lo mencionábamos en audiencia, mi representada y su esposo sufrieron, más que nada su esposo, enfermedades a causa de el dolor y del estrés provocado por todo lo que pasó en este caso, por lo cual todas esas cuestiones también tienen que ser merituadas. De hecho, nosotros pedimos que se tenga en cuenta el grave daño en la salud de las víctimas y el daño provocado en su psiquis, en su moralidad, etcétera, y en su vida. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Escuchábamos entonces a Carolina Walker, que es la abogada que representa a una de las familias de estas niñas. Fallo Trigati comenzó, como decíamos, el caso en 2021, octubre de 2021, y hoy tiene esta instancia judicial que determina que él tiene que volver a prisión preventiva, porque recordemos que cuando sucede todo y se dan a conocer los hechos, él estuvo 8 meses en prisión preventiva y luego se le otorgó la libertad con ciertas condiciones, obviamente medidas cautelares para que él pudiera seguir el proceso, pero en libertad. La situación es esta,
están esperando que salga. Hay familiares también de las nenas en este lugar que se han quedado. Un fallo, como decíamos, que dividió a la sociedad santafesina y que hoy llega a esta instancia. De hecho, ayer a la tarde hubo una marcha a favor de Juan Trigatti y también dejamos aclarado que intentamos hablar con la defensa del docente de la Escuela Seferino Namuncurá, pero se retiraron sin hacer declaraciones, también teniendo en cuenta que la idea era escuchar todas las voces, ¿no? Como estamos haciendo siempre cada vez que nos referimos a este caso. Sí, nosotros suponemos que por lo menos uno de los abogados defensores debe estar con él en este momento. Comúnmente sucede eso para garantizar que todos los trámites y el proceso que se tiene que dar ahora antes de que él sea trasladado a una institución carcelaria debe estar con él. Como decíamos, no sabemos si cuando él salga estará con el abogado y podrá dar declaraciones, igual que la familia de las víctimas que sí gritaron justicia en los pasillos de tribunales y en las escaleras, porque todo esto fue en el subsuelo cuando subían, ¿no?, para salir del Palacio de Tribunales, pero que no hicieron declaraciones, con la prensa no quisieron dar declaraciones, sí gritaron justicia y que finalmente se había escuchado a la voz de las niñas. Bueno, Antonella Cocuso trabajando en vivo con todas las novedades sobre el caso Trigatti desde los tribunales capitalinos. Gracias, Anto. Nos vemos.